a sumar a un colega, a Lucio Giuseppe, corresponsal de Letra P en exclusiva, estuvo desde Santa Fe. Vamos a hablar un poco de lo que fue el cierre de lista. Lucio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estamos acá con Pablo también. ¿Qué Pablo. tal? ¿Cómo va, Lucio? Buen día. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Lucio, para arrancar quería preguntarte, bueno, vos estuviste en Santa Fe haciendo un laburo inmenso, Nobleza obliga a reconocer que un gran trabajo, me imagino agotador, pero eso vamos a comentarlo La verdad que después. sí. ¿Es la primera vez que vas a cubrir un cierre de listas en Santa Fe? Que cubrimos para Letra P, una cuestión provincial, sí, sí, es la primera vez. He cubierto en mis épocas de periodista local. ¿Frenético? Este particularmente sí, porque se dio la casualidad de que las dos grandes discusiones que hubo, las dos grandes, por decirlo de alguna manera, roscas, se dieron consecutivamente, si no al mismo tiempo. Por lo tanto, terminamos bastante tarde. ¿Cuál es? Terminamos bastante tarde. Arrancamos bastante, ya habíamos arrancado el día anterior, pero arrancamos 8 de la mañana, viaje, Santa Fe, todo, y terminamos 2 de la mañana, 3 de la mañana. Fueron 16, 17, 18 horas de trabajo constante. Una inmensa labor periodística, la verdad, para todos los que seguimos todo esto minuto a minuto y estábamos desesperados por saber qué era lo que estaba pasando, porque llegaban rumores, información cruzada. Ustedes, bueno, tuvieron la exclusiva de Lewandowski ahí en la Casa Gris negociando, cuando sale, cuando cenan, pero vamos a ir, me estoy adelantando, vamos por parte. Primero, a ver, ¿cuáles fueron las dos principales roscas que hubo en la capital provincial? Yo creo que el cierre tuvo dos grandes focos de atención, uno durante el día y uno más cerca de la noche. Durante el día fue la discusión por la lista para la Cámara de Diputados que, bueno, actualmente encabeza Dionisio Escarpín, la lista que responde a la candidatura de Carolina Lozada. La negociación de esa lista se puso bastante, desde temprano, se empiojó bastante, por decirlo de alguna manera, si me permiten la literalidad. Eh, y eso llevó todo el día. El problema fue que a partir de la negociación de esa lista se fueron desencadenando otras cuestiones, porque estamos hablando de un esquema que tiene acuerdos en Santa Fe, Ciudad, en San Rosario, tiene acuerdos provincialmente, en diputados, en senadores, era un acuerdo transversal a todas las categorías. Entonces, cuando se complicó el cierre en diputados, se empezó a complicar en las otras categorías, porque era la respuesta que iban llevando. A El ver, tema perdón. fue La típica máxima de la política que se ordena de arriba para abajo, no de abajo para arriba. exactamente, se ordena de arriba para abajo. Cuando en diputados no se pudo ordenar, ya había algún ruidito con senadores departamentales de Rosario, si quieres ahora lo podemos explicar bien. Para abajo se fue complicando y de hecho terminó bastante complicado. Terminó con la situación llamativa, paradójica, por llamarlo de alguna manera, que es que eh, la candidata a gobernadora tiene una candidata a intendente de Rosario, que es Germana Figueroa Casas, y el candidato a vicegobernador tiene otro candidato a intendente de Rosario, que es el concejal Charlie Cardoso. Y hay otro miembro de esa alianza que es Pablo Hapkin, que va así, que busca su propia reelección y además tiene a alguien Que, dentro de la lista de diputados de Carolina Lozada. Es una cosa que totalmente fue paradójica. un protagonista de este entuerto. Un protagonista de este entuerto. El problema comenzó ya la noche anterior, cuando ya habían definido que Dionisio Escarpín, incluso se había anunciado que Dionisio Escarpín iba a ser el primero. Eh, ya se había fijado a Jimena García. Jimena García hoy es diputada nacional, fue la coordinadora de los equipos técnicos de lo que fue el Frente de Frente, de lo que hoy es Unidos para Cambiar Santa Fe, no solo del espacio de Carolina Lozada, una mujer que responde a Mario Barletta, y el tercer lugar era la discusión. En el hapkinismo se lo quería para su diputado provincial, una de las personas más cercanas al intendente Pablo Hapkin, que es Ariel Bermúdez, diputado Ariel Bermúdez. Eh, la situación se dio cuando desde otro sector empujaban para ese lugar a Martín Rosúa, al concejal rosarino, perdón, Martín Rosúa. Esa situación fue complicándose a medida que avanzaban las horas, al punto tal que llegó desde cerca de Hapkins, se empezó a filtrar la posibilidad de armar una lista de diputados aparte,
con Roy López Molina encabezando y Ariel Bermúdez en el tercer lugar, que era el lugar que ellos querían de la lista de Lozada. Lo querían de una manera, eh, si se quiere, honesta. Ellos entendían que no tenían a quien para encabezar la lista que pueda llegar a ser un candidato atractivo, ganar una interna. Entonces, siendo que el diputado que ellos querían poner era hombre, por una cuestión de paridad, el primer lugar posible era el tercero. Claro, a Si ver, jugaban, ¿quiénes fueron los principales protagonistas de esta interna? El intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin, y del otro lado, ¿contra quién tenían que pelear? y no me gusta decir pelear, porque al final terminaron bastante, lograron acordar. Pero del otro lado estaba el sector del radicalismo de Carolina Lozada con su principal armador y Julián Galdiano, el diputado provincial Julián Galdiano. ¿Y el PRO tuvo una persona en esa negociación o el PRO se mantuvo aquí distante o apoyaba directamente al radicalismo de El Galdiano? tema es que alrededor de Lozada hay dos PRO. Hay dos sectores del PRO. El PRO en Santa Fe está partido en tres. Eh, Hay un PRO que es el PRO llamado Evolución. Ese PRO Evolución responde al diputado nacional Gabriel Chumpitaz, está aliado a Puyaro. Luego tenemos el PRO, no tiene nombre, pero por llamarlo de alguna manera, el PRO Puro, porque es el PRO que responde a Federico Angelini. Y en tercer lugar está el PRO Más, se llama ahora, o PRO Positivo, que es el que responde a la concejala Rosalina Anita Martínez, pero también tiene una relación muy cercana con Galdiano. Voy a ser malo, voy a ser malo. Es el PRO hapkinista ese. El que le vota todo en el No, Consejo de Rosario. no lo llamaría pro japinista, creo que hay otras cuestiones ahí, pero sí es el pro que está dentro del acuerdo, o estuvo dentro del acuerdo, un acuerdo que ya se desdibujó bastante, en el Consejo Rosarino, que le permitió dar una gobernabilidad bastante importante al intendente Pablo Japinista. Yo te quería hacer una consulta, Lucio. Vamos ya, creo que hay alguna pregunta de las picantes esta. Está bastante abierto el panorama, Carolina Lozada, está Maxi Puyaro. Hay varios que están ahí por la pica y en búsqueda de heredar el trono de Perotti. Para vos, ¿quién va a ser el próximo gobernador? Yo no te puedo responder quién va a ser el próximo gobernador, sí te puedo responder que veo una interna muy potente en Unidos, veo una interna muy potente en Unidos, especialmente entre Carolina Lozada y Maximiliano Puyaro. Mónica Feña arranca un poco de atrás, creo que no es ningún secreto, hasta los propios laderos de ella te lo reconocen. Eh, por algo hicieron en el Roque ese que nos sorprendió el jueves de que Clara García vaya de candidata a diputada provincial y Mónica Feña candidata a gobernadora. Sí creo que Unidos está, o el que gane la Paso Unidos va a quedar muchísimo mejor parado para poder eh, ganar la elección general. Por algo ineludible. En el peronismo, especialmente en el gabinete del gobernador, en las figuras políticas del gobernador, hay una creencia de que es una elección perdida. Y yo soy un convencido de que si uno piensa que la elección está perdida y va a haber una elección pensando que está perdida, no la va a ganar, por más que tenga chances. Claro, es una cuestión de actitud. O sea, si Claro. vos ya vas pensando que Es una, perdés, tampoco estás buscando el milagro. es una cuestión de actitud. Yo creo que el cierre del peronismo, luego lo podemos hablar. Que Lewandowski juegue con una Paso como se dio, me parece que es el mejor escenario que podía tener el peronismo para ser competitivo. Y creo que eso fue los primeros que lo hicieron fueron los intendentes y presidentes comunales que se juntaron a media tarde en un hotel de Santa Fe, pidieron reunirse con Lewandowski y le pidieron que sea candidato. ¿Por qué? Porque también estaban en juego municipios, comunas, concejales, que con unas candidaturas, con una Paso eran 5 candidatos, 4 candidatos, ninguno con un peso específico propio muy grande, iba a ser complicado de mantener si enfrente teníamos, como les digo, una Paso tan fuerte como tiene Unidos, con 3 candidatos, de los cuales 2 se recortan y están jugándose todo para ser gobernador. Metámonos en el tema del peronismo, porque vos tenés a Perotti, al perotismo en realidad, en pleno operativo de retirada. Porque la confección de esa lista de diputados provinciales es nada más y nada menos que una búsqueda, una manera de salvaguardar algún tipo de poder político dentro de la Cámara de Diputados de Santa Fe. A ver, ¿qué es lo que
¿Cuál es la idea? Porque, a ver, si Unidos decíamos que estaba un poco fragmentado, lo del peronismo es una división total donde directamente varios sectores no hay diálogo entre sectores, por ejemplo, entre el sector del nuevo encuentro santafesino y el espacio del gobernador Omar Perotti. Yo no sé, primero, que no haya diálogo entre el nuevo espacio santafesino y el gobernador Romano Perotti, dudo, creo que hay diálogo. De hecho, empiezo por el final. De hecho, se habló durante toda la semana que todo el sector del nuevo espacio santafesino iba a jugar dentro del peronismo, con el sello del gobernador, con el sello de Hacemos, y solo Traferri, Armando Traferri, el senador de San Lorenzo, el líder de ese espacio, el que más le puso el cuerpo a esa pelea con Perotti, iba a jugar con un partido distrital. 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, ya del sábado, en el PJ, se ingresó la candidatura de Armando Traferri, senador de San Lorenzo, por el sello Hacemos, y se dio de baja el distrital que iba a usar. Así que el acuerdo fue total. Perdón, pero voy a hacer una pregunta Eh, ignorante. ¿No había tiempo sí, hasta las 12 para presentar candidaturas? sí, pero hay una cuestión administrativa que, por un lado, a las 12 de la noche sí se tienen que presentar. Al haber tantas listas, lo que se hace, por lo menos en el PJ, es a las 12 de la noche, hay tiempo hasta para sacar números, porque por una cuestión material no se pueden anotar todas las listas. Entonces se reparten números, lo importante es que el número lo tengas antes de las 12. Es como cuando vas a votar y se cierra a las 6 de la tarde, pero vos estás en la fila, entonces bueno, vas a votar después de las 6 de la tarde. Esto pasa más o menos lo mismo. Además de eso, son los plazos para presentar las candidaturas ante las autoridades partidarias. Hay un fin de semana y el lunes, o sea, muchísima rosca, porque el lunes creo que a las 12 de la noche es el horario, es cuando se presentan ante el Tribunal Electoral. Por eso Claro, se pudo. todo el mundo a mí me decía el viernes, ojo que ahora se presentaron nada más los partidos. Ahora, hasta el lunes nadie puede decir precandidato o candidato porque nadie sabe lo Exactamente. que pasa. De Ahí hecho, bueno, en el medio, viste, te quitan tu nombre, te lo mandan para otro el lado. viernes a la noche Juan Manuel Constantini va a ser candidato a senador departamental de Rosario. El lunes a la mañana no lo es y es Alejandro Grandinetti. Bueno, Por darte un ejemplo. ese es un temita bastante interesante, muy interesante lo que le pasó a Juan Manuel No, no, Constantini. son cuestiones que se dan, también hay cambios en los diputados, es normal en un cierre de lista, hay cambios en la lista de diputados, hay cambios en las listas de, bueno, las candidaturas del Senado, obviamente uno lo más importante, intendentes, aunque en este caso hubo una manga de un cambio, gobernador, intendentes, no suele haber cambios, pero en listas sí, suele haber, porque a veces son cuestiones casi administrativas, qué sé yo. Eh, Recuerde que hay requisitos como presentar un certificado de buena conducta, no se llama más así, se llama certificado de reincidencia, hay que presentar un certificado de que uno no es deudor de- no tiene deudas alimentarias, hay muchas cuestiones que hacen una candidatura, no solo la rosca política, entonces por eso se hace margen para que las autoridades partidarias presenten, chequeen que esté todo bien y presenten, y si no cambien, porque si no el Tribunal Electoral lo da de baja y eso ya es un problema mayor. Vamos a hablarle a la gente del departamento de Rosario. Cuando la gente vaya a la urna, en realidad ya no se le dice urna, se le dice el box de la boleta Sí, pero la única. urna va a seguir yendo. Es verdad, va a seguir yendo la urna. Un error de conexión. Va a votar a candidato. Ponerle en Rosario, vamos a la ciudad de Rosario. Va a votar a concejal, va a tener muchas listas, algunos estimamos Sí, unas sí, 40. normalmente las pasos de concejales en Rosario son casi un laberinto. Hay muchísimas listas, Extremadamente divertido. aparecen partidos que uno nunca conoció, aparecen nombres que uno nunca conoció, es complicado de mantener, sí. Concejal. Van a votar a intendente. Van a votar a Mm, gobernador. Van a votar a sí, diputado provincial. Y aparece una categoría que el común de la gente desconoce bastante. Ya de por sí al diputado provincial lo tienen muy de refilón. Que es la categoría de senador departamental. Que este sí, año en el departamento de Rosario, o sea, siempre tiene relevancia. Pero este año tiene muchos jugadores y muchos jugadores de peso. sí, Especialmente la sí. interna de Unidos. Sí, lo explicamos rápido. El Poder Legislativo de Santa Fe es bicameral, está formado por una Cámara de Diputados que tiene
a la provincia como único distrito, elegimos todas las mismas listas, y tenemos un Senado que es departamental, que tiene 19 senadores, uno por departamento. Entonces cada departamento elige su senador. ¿Qué pasa en Unidos? Unidos sí tiene un paso, como decía Juan, muy grande, y fue uno de los temas en esa rosca tan frenética que hubo en la tarde del viernes entre el jarquinismo, el radicalismo y el PRO que orbita Lozada. ¿Por qué? En el sector del radicalismo, en el sector del PRO, querían jugar con un senador, un candidato a senador o candidata a senadora propio, unido de todo ese espacio. La idea era que sea Anita Martínez, la concejala Anita Martínez. ¿Qué pasa? El intendente rosarino Pablo Hapkin también hizo espacio, el partido Creo, impulsó la candidatura para ese lugar también, hace bastante que la viene impulsando, de Ciro Saizas, también concejal rosarino. Ese fue el primer choque. Luego tenemos, eso fue el primer choque, después si querés contamos cómo terminó esa rosca, porque fue el segundo, en realidad ya venía de antes, pero fue también algo que echó más leña al fuego esa pelea. Y que son dos figuras de peso, y que son dos figuras de peso porque en la elección a concejal del 2021 a ambos les fue muy bien. Anita se impuso en su interna, Ciro también le fue muy bien en la elección, la ganó, si no me estoy equivocando. Es decir, son dos figuras con muy importante peso electoral en el departamento de Rosario, porque aparte son caras conocidas. Exactamente. Luego tenemos el socialismo, todo dentro de Unidos. El socialismo también tiene una grieta bastante importante, de hecho va a tener dos listas de candidatos a diputados, una encabezada por Clara García, llamado, por decirlo de alguna manera, el socialismo lifchista. No hay nombre de la lista y sí, tenemos que referirnos a ello como el lifchismos, porque es medio raro saber a qué son. Son el sector del socialismo que siempre respondió al gobernador Miguel Lifchit. Y hoy responde a Clara García, que va a encabezar la lista, pero del otro lado tiene al socialismo bonfatista, el socialismo que responde al ex gobernador Antonio Bonfatti, que va a encabezar también su propia lista con, en tercer lugar, si no me equivoco, Rubén Galassi, el ex ministro de gobierno de su administración. En el departamento Rosario, el senador departamental, también se va a ver esta interna, porque por el lado de Bonfatti, Miguel Capielo va a ser el candidato a senador, y por el lado del socialismo lifchista, Verónica Irizar, también concejala, también ex candidata a intendente de Rosario, va a ser la candidata a senadora. ¿Sabes lo que siento de Irizar? Perdón que te interrumpa tanto. Irizar, pobre, la ponen de goma ahí para que haga presencia. En todas las elecciones la interna siempre termina segunda, tercera, es como que la mandan para darle. Necesitamos a alguien que se sacrifique, y ahí va a haber Irizar. No sé si es tan así, sino que también el socialismo tiene un proyecto de poder. Yo creo que el socialismo hizo un buen cierre, tiene una interna, lógicamente, pero por lo menos el verdadero socialismo lifchista fue inteligente, que su jugadora más importante vaya al lugar donde más resultados puede dar, sabiendo que era una interna complicada una interna complicada de ganar, pero creo que también están intentando construir elección a elección, una imagen de Verónica Irizar, un conocimiento, una penetración en los distintos barrios, en los distintos estratos de la sociedad, construyendo un candidato, por decirlo de alguna manera, una candidata en este caso. Entonces, creo que la candidatura la postulación de Irizar viene por ahí. Por otro lado, el puyerismo, a falta de uno, presentó 3 candidatos a senadores departamentales. Por un lado, del lado de las bases, si quiere, radicalistas, que están que orbitan alrededor de Puyaro, va a jugar Jorge Boazo, una figura interesante en Rosario, creo que es la persona que más años fue concejal de Rosario, siempre intentó salir de ahí, siempre le costó, pero una persona que tiene su conocimiento en la ciudad, tiene sus elecciones encima. Es un candidato nada despreciable. Por otro lado, dentro del acuerdo con Tesandori, también se incluyó a Agapito Blanco, que fue concejal del PRO en su momento, ahora es uno de los colaboradores más cercanos de Tesandori, también va a ser candidato a senador departamental de Rosario. Y en tercer lugar, Verónica Razzini. Excelente. Bueno, nos estás explicando un poco lo que era la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe en la categoría senador departamental. Te habías quedado en el sector puyarista, que a falta de uno postuló 3 candidatos, según tengo entendido.
Jorge Boazo, dentro del acuerdo con Miguel Tesandori, que se postula a Pito Blanco, fue concejal de Rosario por el PRO y hoy es un colaborador bastante cercano de Tesandori. Y también se postula una sorpresa, un nombre que se venía manejando, pero no para esta categoría, Verónica Razzini. Verónica Razzini es la de Razzini, la empresaria dueña de Razzini Materiales, que es conocida por liderar el movimiento empresarial antibloqueos sindicales. Ese movimiento antibloqueo también tiene un precandidato a senador en el departamento en el departamento de San Lorenzo. Sí, la verdad que sí, es un movimiento bastante importante. Decidieron participar en política, siempre bueno, del lado de Unidos y más cercanos juntos por el cambio. No quedaría muy bien un movimiento antibloqueos sindicales en el peronismo, ¿no? No, medio que hay un problema, hay un temita de incongruencia ahí, así que hay que encontrarle la vuelta sí o sí. Y Pero bueno, después en el peronismo, en la misma categoría, va a haber una interna bastante interesante porque va a estar Alejandro Grandinetti, ex periodista, hoy es secretario de turismo del gobierno de Omar Perotti, bastante cercano al gobernador Omar Perotti, es uno de los pocos que ha ganado su confianza, y enfrente va a estar Lisandro Cavatorta, concejal de Rosario, eh, cercano al masismo, cercano a Diego Giuliano, el ministro de Transporte Diego Giuliano. Entiendo yo que es parte del acuerdo que el masismo trazó con Marcelo Lewandowski y que les permitió llegar de otra manera en la mesa de negociación con Omar Perotti. pregunta de confundido, porque a mí esta situación me confunde, pero Grandinetti, ¿no es también cercano a Massa? ¿No es de su espacio? ¿No era del Frente Renovador? Fue. Él empezó como candidato a concejal, si no me equivoco, del masismo en su momento, pero con la asunción de Perotti él asumió como secretario de turismo y durante la pandemia tuvo un rol bastante importante en la comunicación de las cuestiones de la pandemia. Una cuestión que el perotismo tuvo algunos problemas y logró encaminar cuando Grandinetti puso el cuerpo a esa tarea. Puso la caripela, básicamente. O sea, entonces ahora Grandinetti es más cercano al perotismo que al masismo. O Sí, sea, es funcionario del gobierno de Perotti. entonces el que recibiría el apoyo de Massa y el apoyo del aparato masista para esta candidatura sería en todo caso Cavatorta. Sí, podríamos decir que sí. No sé hasta qué punto van a estar eh, dispuestos a usar el aparato en una categoría senador departamental, en una Rosario en la que el peronismo huele sangre, por decirlo de alguna manera, entiende que tiene una chance de ganarla, una chance muy seria de ganarla, casi una chance que no se le dio en los últimos 50 años, y por eso se encolumnó detrás de la candidatura de Roberto Zuckerman en la PASO contra Juan Monteverde. Salvando la distancia, ¿sabés qué siento que se está pareciendo esta elección en Rosario particularmente? ¿A qué se está pareciendo? A la ¿A qué? elección del 2019 en Fures. O sea, donde al peronismo se le alinearon los planetas uno atrás del otro, todos encolumnados para permitir la victoria de Santa Croce. Acá podría ser que se le está empezando a dar ese escenario, es decir, una gestión de un Hapkin que no genera el mejor respaldo en el ciudadano rosarino, un socialismo cuyo poder histórico territorial, bueno, se ha empezado a desmoronar, un Juntos por el Cambio muy fragmentado que no termina de poner un candidato totalmente competitivo y es como que ahí el peronismo cerró fila atrás de Zuckerman, interna con Monteverde y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sí, creo que lo que le juega en contra a esa lectura es que no deja de ser una interna y que en la general va a haber dos grandes polos. Va a haber una polarización. No va a haber ningún candidato por afuera con la potencia suficiente. A ver, dicho de otra manera, no va a haber un esquema de tercios, como Em, sí fue en 2019 en Funes, como viene siendo en la provincia de Santa Fe durante tantos años. Eh, Al final van a ser dos polos y será trabajo de algunos convencer, de otros sostener las voluntades con las que ya cuentan. Te voy a empezar a preguntar, ahora para ir cerrando, ¿no? Para no tenerte tanto tiempo acá. Yo igual Por favor, no hay problema. hablaría con vos hasta el resto de lo que queda del programa. Un par de perlitas ahí que estuve leyendo por ahí, en el medio en el que trabajaba, me imagino que tenés algo de información. Macri intervino directamente en el ordenamiento de Unidos para que se dejen de pelear y cierren una lista de unidad. Fue un rumor. Efectivamente, a nosotros nos confirman que sí, que hubo un llamado, no tanto para que se dejen de pelear para ordenar, sino para que no se parta tanto, para que no se rompa tanto el PRO, especialmente en Rosario. Evidentemente el orden no funcionó bastante, o por lo menos
cambiaron las cuestiones porque el PRO se terminó partiendo en Rosario, tiene dos candidatos a intendente. Germana Figueroa Casas por un lado y Charlie Caruso por el otro. Entonces, Yo entendí que esa amenaza de Cardoso como candidato a intendente era por si Hapkin no cerraba. Y Hapkin cerró y al final lo mandaron igual al Charlie. ahí hay una cuestión más interesante. Si reconstruimos el hilo temporal desde la situación de Rosúa Bermúdez tercer lugar, del hapkinismo empiezan a amenazar con una lista propia, con Roy López Molina en primer lugar. Ellos dicen, primero López Molina, segundo una mujer del intendente santafesino Emilio Jatón, que se lo vamos a ofrecer, tercero Bermúdez, cuarto una mujer del intendente de Villa Bonor Galvez, Alberto Ricci. Ellos querían armar una lista de los intendentes. Pero esa ¿Qué idea sostenían? Pero esa idea se cayó porque Jatón y Richie no se quisieron mojar. Sí, Jatón y Ricci, ellos sostenían que no habían armado con ninguna lista y la realidad es que sí, metieron algunos, de hecho, el propio Ricci creo que metió uno en cada lista del socialismo. No lo tengo confirmado, pero era un rumor que corría. Seguramente en el sector de Bonfatti hay la número 8 es de Villa Donor Galvez. No recuerdo el nombre ahora. Entonces, a partir de eso, dentro del otro sector que orbita a la candidatura de los A, dicen, bueno, si esto es así, ponemos a Germana Figueroa Casas de candidata a intendente. Cuando hacen eso, en el PRO de Angelini dicen, acá se cortaron solos, no nos preguntaron, si ponen a Germana de candidata a intendente, va a Charlie Cardoso por nosotros. Y luego la situación quedó planteada de esa manera porque también hay un problema que tiene el hapkinismo en Rosario que se llama Miguel Tesandolí. Un gran El problema. acuerdo... ¿Cómo? Un gran problema, a mi entender. El acuerdo de Puyaro con Tesandori, no digo que complica, pero Tesandori es un candidato interesante para el Internos Unidos. Puede llegar a ser un problema. Mide bien, no me gusta mucho hablar de números de encuestas que yo no vi ni sé cómo se hicieron, pero de un lado te dicen está 3 puntos arriba, de otro lado te dicen no, está arriba Hapkin, pero mide bien. Con ese escenario, el hapkinismo manejaba la posibilidad de que juegue un candidato del PRO amigo, por decirlo de alguna manera, para dividir esos votos de este Sandoni. Una vez que ese candidato estuvo jugando, que fue Germana Figueroa Casas, siempre se manejó la posibilidad de que sea Germana Figueroa Casas, también hubo una situación dentro del hapkinismo de decir, me parece que también uno solo no alcanza, necesitamos dividir más ese voto, que no se junte tanto. Entonces, por eso también juega Charlie Cardoso y por eso hoy en el hapkinismo, bueno, hoy ya está, ya se venció el plazo, pero durante el fin de semana el hapkinismo hicieron algunas gestiones para mantener la candidatura de Charlie Cardoso cuando durante la semana siempre corre el rumor de que iban a intentar bajarla. Sí, sí, a mí me había llegado la misma versión, así que es interesante saber que estamos en la misma sintonía de análisis o que algunas de mis fuentes me tiran una idea bastante aproximada. Yo, tanto de la rosca rosarina tan finamente, no la tengo. Era información que venía de afuera, el propio del entorno de Cardoso, el propio Cardoso, estaban firmes en su candidatura, acompañados por Renata Giletti como candidata a concejal. La gran dupla del pro puro rosarino, por así decirlo. Sí, sí, es cierto. Por otro lado, me quería ir al peronismo y decirte, también tengo entendido que, a ver, la influencia de Massa fue decisiva. A ver, de Massa me refiero a Massa, es casi acá como una entidad, su manifiesto o su representante sería Diego Giuliano, en la negociación Sí, entre Lewandowski y Perotti, que hubo clave, mucha influencia clave. ahí. Claro, sí, sin la intervención de Juliano quizás no hubiesen llegado a un acuerdo. De hecho, Lewandowski tuvo que ceder ciertos pedidos a ese, para un acuerdo con el sector de Massa. No El acuerdo del entiendo. sector de Massa es con Lewandowski. Ellos iban a jugar con Lewandowski. La negociación fue, yo creo que una prueba más de que es medio polémico, pero que el mejor negociador de la política santafesina es Omar Perotti. Eh, con modos, con modos que te ponen los pelos de punta, no a mí, sino a la gente con la que negocia, te lleva hasta el final, te da por caído el acuerdo 3, 4, 5, 6 veces. ¿Cuántas veces tuvo caído el acuerdo con Lewandowski? El mismo viernes a la mañana el acuerdo con Lewandowski estaba caído, desde el martes estaba caído el acuerdo con Lewandowski, estaba caído, estaba caído, estaba caído, de nosotros no hay ninguna posibilidad. El,
los funcionarios más cercanos a Perotti hablaban con otros sectores del peronismo y le decían el acuerdo está caído, en virtud de la reunión de Lewandowski, tipo 4 o 5 de la tarde, hay una reunión de Lewandowski con intendentes y presidentes comunales que le piden que sea candidato, medio que se le revelan al dominio de Perotti, piden que sea candidato Lewandowski, por esto que explicábamos antes, de necesitaban una figura fuerte para pelear en sus municipios y comunas. Lewandowski tiene de su lado el apoyo de Massa, que siempre, mediante vía Giuliano, exigió, pidió, trabajó por un acuerdo. De hecho, tipo 2 de la mañana en el PJ había un cuartito donde estaban cerrando listas, afinando las cuestiones, donde estaba Lewandowski, en donde estaba Silvina Frana, en donde estaba Marcos Corach, en donde entraba y salía Giuliano. Y de afuera estaba un montón de gente y listas que volaban por todos lados. Entonces, esa negociación se llevó al extremo. Se llevó al punto tal en el que Lewandowski necesitaba más a Perotti y lo que Perotti necesitaba a Lewandowski. Entonces, ese me parece el punto crucial. Es decir, Perotti terminó haciendo que Lewandowski lo necesitara a él. O sea, porque se me viene el meme a la cabeza. O sea, fue una Perotti Masterclass fue el mejor cierre de listas al que pudo aspirar. En mi opinión fue el mayor ganador de este cierre de listas. Puyaro fue el que tuvo el cierre de lista más prolijo. A las 6 de la tarde ya estaba todo cerrado, lo importante. Quedaban listas comunales, listas municipales por presentar, pero a las 6 de la tarde estaban todas las candidaturas firmadas y presentadas. Perotti fue el que más ganó. Perotti fue el que más ganó porque empezó una negociación donde las versiones periodísticas nunca se termina de saber bien qué se pide y qué no se pide en esas negociaciones, pero las versiones periodísticas hablan de que Lewandowski pidió 15 diputados provinciales de la lista 28 que encabezaba Perotti, pidió que el candidato a senador departamental de Rosario sea Miguel Rabia, que es el senador departamental actual de Rosario, sin rival alguno, pidió armar la fórmula completa, pidió la estructura de toda la provincia para hacer campaña. La negociación llegó a un punto en el cual, tipo 4 o 5 de la tarde, un poco más tarde también, el PJ llegó una persona de Lewandowski a pedir número, como te decía hoy, a pedir háganle un lugar que Lewandowski va a jugar con o sin acuerdo de Perotti como candidato a gobernador. Un poco apoyado por el masismo. Lo que sí se manejó en su momento, pero se estaba descartado de plano hacía ya un tiempo, era la posibilidad de que juegue como candidato a intendente de Rosario. Algunas personas de su entorno sí querían o les parecía interesante esa posibilidad, Lewandowski la descartó de plano, porque hay una creencia en la política que es más complicado ser intendente de Rosario que ser gobernador de la provincia. Y es una provincia, es casi una provincia aparte, Rosario. Sí, por el volumen, la cantidad de gente. Es una ciudad muy grande con muchos problemas y el intendente o el gobierno municipal no tiene las herramientas para enfrentar esos problemas. Exactamente, vos lo dijiste. Porque no deja de ser un municipio. Entonces, a partir de ahí se dio una negociación frenética, la reunión en el Hotel Intertower de Santa Fe con presidentes comunales e intendentes que le dicen tenés que ser candidato. Su operador o su persona de confianza que llega al PJ y dice Lewandowski va a jugar con o sin acuerdo con Perotti, hagan un lugar. Y luego empiezan de nuevo, se reflotan las negociaciones con Perotti. A un 9 de la noche más o menos, pero ya entrada la noche, hay una reunión en Casa Gris en la que está presente Lewandowski, en la que está presente Rabia, en la que está presente Perotti, en la que está presente Marcos Corach, en la que está presente Lisandro Cavatorta, pero ahí se da un mano a mano en soledad en el despacho del gobernador entre Lewandowski y Perotti, trazan el acuerdo, se ponen de acuerdo, valga la redundancia, y salen de ahí con lo que yo veo no sé si una victoria, pero en un acuerdo en el que Perotti sale bastante bien parado. Claro, porque las primeras versiones que trascendieron era que Lewandowski era el que se hacía el difícil. Él era la figurita difícil, muchos ponían del álbum del cierre de listas. Y al final uno ve el acuerdo y dice, pero pará, Lewandowski nunca cerraba con Perotti porque no le daba diputados y le dio un diputado nada más de los 8 primeros. 2. Bueno, 2. pero la otra es de Massa. La otra es de Massa. Claro, la otra entregó 2 lugares en la lista, de las cuales uno fueron para Eli Grafiña, que es una dirigente de Trenes Argentinos, masista, que está en el puesto 18 de la lista. De los 28, ¿solamente 2 tiene Lewandowski? Solamente 2. En realidad 1, que es Rabia, que es el tercero. El otro lo tuvo que ceder en su acuerdo con Massa.
Pero es impresionante, ¿entendés? Si vos decías, si fuera por eso hubieran cerrado el acuerdo hace un mes entero, porque Perotti le había ofrecido eso, creo que antes. O le habría ofrecido más incluso en las primeras versiones hace un montón de tiempo. Perotti sostenía algo que era en 2019 cuando yo fui candidato y armamos la unidad, yo no me metí en la lista de diputados. Yo no metí gente en la lista de diputados, yo era el candidato a gobernador y no metí gente en la lista de diputados. Eran épocas en las que el perotismo estaba en ganador, en épocas en las que su ladero Mirabella, el diputado Roberto Mirabella, iba a las negociaciones por la unidad del peronismo, se sentaba y decía, yo tengo un candidato, ¿vos qué tenés? Claro. El peronismo se sentía ganador con Perotti, entonces no, y el perotismo no necesitó meterse en la lista de diputados. Hoy Perotti exigía lo mismo, no se metan en la lista de diputados, yo no me meto en las demás categorías. Se dio dos. Corta, o sea, vos dejame mi quintita acá y ustedes se dio dos, armó una lista de leales muy cercanos, hasta geográficamente cercanos, me refiero por los despachos y eso. Hay ministras o ministros que están en lugar casi que te diría que no entran, cuando más arriba hay personas no tan conocidas en la pública, pero que son colaboradoras muy cercanas del gobernador, muy cercanas. Sí. Vos ves los primeros 8 y es una lista de puros. O sea, son leales a él. Estamos hablando de la ministra de Gobierno, de Marcos Corach, de Walter Agosto. Sí, no es. Los primeros 5 son, salvo Rabia, son su gente más cercana. Walter Agosto es quizás un colaborador más cercano del gobernador. El policía malo del gobierno de Perotti, porque es el que dice que no a los pedidos de caja. Es algo que también hizo el socialismo, es algo que también hizo Bonfatti en 2015, es algo que también hizo Lifchit en 2019. Recordemos la lista de Lifchit en 2019, era todo el gabinete también. Porque aparte es un esquema que te permite la política santafesina, por este diseño tan particular de la Cámara de Diputados, permite que un gobierno saliente se refugie en la Cámara de Diputados, haga la oposición y el aguante 4 años y pruebe suerte de nuevo 4 años después. Por eso yo hoy te escuchaba que decías que están retiradas. Yo no sé si Perotti está en retirada. Yo creo que Perotti está buscando el mejor lugar de poder disponible para él. Por cuestiones constitucionales no puede ser reelecto, por lo tanto va a buscar el mejor lugar de poder disponible para él, que en este momento es la presidencia de la Cámara de Diputados o la Cámara de Diputados, con un bloque de leales que lo haga un actor importante ahí. Recordemos que antes de la muerte de Miguel Lifchi, cuando todavía ese bloque estaba unido, era un bloque de 28 diputados que tiene quórum propio, puede imponer temas y puede bloquear temas. Sí, era un enfrentamiento abierto entre Perotti y Lifchi, porque Lifchi le estaba manejando la provincia desde la Cámara de Diputados, y eso a Perotti claramente no le gustaba. A Perotti evidentemente quiere algo similar, y es el mejor lugar de poder disponible para él en la provincia, para construir poder, para tallar en las negociaciones que se vengan para el próximo gobierno, y por eso hay una preocupación en Unidos para lograr una lista que le compita. En cuanto a Perotti, también hay que tener en cuenta, yo creo que la categoría de diputados provincial, por lo menos de la Paso Peronista, la va a ganar. Sería una catástrofe, un fracaso total para el perotismo que no la gane, que no creo que suceda. Hay que ver, recordemos que las listas internas se terminan formando por el DONT, por el sistema DONT. Hay que ver cuántos de esos 28 propios quedan luego del sistema DONT. Yo te hago una pregunta honesta. ¿Vos pensás que alguno de los candidatos que van a la interna con Perotti superan el 10% en la interna? O sea, perdón. Alejandro Rodena. No en la interna, el 10%. Muy bien en Rosario. El 10% de los votos totales. ¿Vos decís que Rodenas puede ser un dolor de cabeza? Alejandro Rodenas mide muy bien en Rosario, por ejemplo. No es necesario que tenga mucho más que Perotti. O que la diferencia sea mucha. Pero ya si uno muerde 2 lugares en la lista, uno muerde 2, son ya 8 diputados menos. Claro. Son ya, en el bloque de 28 pasa a ser un bloque de 20, que tiene que trazar acuerdos con otros sectores del peronismo, con los que evidentemente Perotti o no ha trazado esos acuerdos, y ya pierde la posibilidad de tener quórum propio. Sigue siendo el bloque más grande de la Cámara. Bueno, pero al gobernador no lo caracteriza su diálogo o su capacidad de negociación. Es un tema. Su capacidad de negociación para mí sí lo caracteriza bastante y lo ha demostrado. Me refiero a la cuestión del diálogo con otras
fuerzas. En la medida en la que no lo necesite o el que la que no lo necesite no lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero cuando lo necesita lo hace, termina sometiendo a la gente con la que negocia y termina ganando. Pasó lo mismo con las autoridades del Ministerio Público, pero bueno, eso es otra historia. Del otro lado, en Unidos, hay varias listas, hay que ver cómo va a quedar conformada. Entienden que Perotti es un gran rival, todos quieren rivalizar con Perotti. Uno habla con José Corral, le dice: yo quiero discutir con Perotti. Clara García mismo dijo: yo quiero ir a pelear con Perotti. Hay que ver cómo termina esa interna. Lo que sí puedo decir es dónde creen ellos que jugará la elección. Un operador radical le explicaba que ellos tienen a Perotti muy mal en Rosario, midiendo muy mal en Rosario, que ellos miden muy bien, que como todo gobernador en Santa Fe tiene un predominio y que en el norte de la provincia está muy fuerte. ¿Dónde cree, por lo menos este operador radical, este sector radical de Unidos, dónde cree que La se va a cuenca disputar? lechera. Sí, lo que ellos llaman el cinturón oeste de la provincia. Todas las municipalidades que están del lado oeste de la provincia, que limitan con Córdoba, limitan con, si no me equivoco, no tengo mal el mapa, Santiago del Estero. Estamos hablando desde el Rafaela hasta Rufino, pasando por Armstrong, pasando por Tostado, todos esos lugares. ¿Por qué? Es un lugar que nacionalmente se pinta de amarillo, un lugar donde nacionalmente Juntos por el Cambio es muy fuerte, pero en un lugar donde también Omar Perotti hizo muchísimas obras y también está muy bien considerada su gestión. Iba a ir por ahí. Por lo tanto, Mucha plata ha van a ido a ese discutir lugar. primero. Mucha plata ha ido ¿Cómo? mucha plata ha ido a esa parte, a los alrededores de Rafaela, a toda esa zona. En el interior de la provincia, la gestión de Perotti está muy bien considerada. Lo mismo la de Bonfatti, por darte un ejemplo. Son distintas maneras de jugar. Alejarse Ellos de creen Rosario. que ahí si logran imponer la ideología y no la razonabilidad, si logran que la gente vote más por ideología que por razonabilidad, si logran meter la idea de Perotti kirchnerista, por decirlo de alguna manera, se va a definir ahí la elección. Porque en Rosario ya está definida, porque en Santa Fe ya está definida, porque en el norte provincial, noroeste provincial ya está definida. Entiendo. Lucio, mira, muchísimas gracias por la comunicación. Te voy a hacer una pregunta para cerrar. Vos hace un tiempo arrancaste a laburar para Letra P, es un medio que está en crecimiento en todo el país. Ahora ha iniciado una expansión en Santa Fe y bueno, vos sos parte de esa expansión. Contanos un poco cómo se siente dar ese salto de calidad de periodista local, sin desmerecernos obviamente, a periodista con una trascendencia un poquito más regional y ahora con esto ya tenés una trascendencia casi provincial vos. Sí, a ver, yo creo que no deja de ser una pasión y uno lo hace con pasión donde le toque. Después no dejan de ser personas que tienen responsabilidades importantes y que tienen un rol importante en la sociedad, pero así sea un concejal del pueblo más chico, así sea el gobernador, hay que tratarlos de igual manera. Obviamente que siempre es un logro profesional el crecer y tener la banca de un medio tan grande y tan importante como Letra P, que la verdad nos da libertad para laburar, nos da todo el apoyo. Durante la semana vino directamente desde Buenos Aires Juan Rezano, que es el, el jefe de redacción de todo Letra P Nacional, por lo cual nos sentimos, por lo menos en la corresponsalía, por lo menos yo, pero entiendo que todos nos sentimos respetados, cuidados, acompañados y como te digo, tenemos libertad total para laburar. Por lo tanto, a mí que me gusta la política, no tanto el periodismo, sino más la política, el periodismo es más una excusa para seguir la política, termina siendo algo muy divertido. Lucio, muchísimas gracias. Gracias por No, por comunicarte favor, con gracias a nosotros. vos. Ojalá después para las generales podamos repetir o en algún momento traerte con tus análisis, porque la verdad nos haces un paneo de algunas cuestiones provinciales que no tenemos tan finas, la gente tampoco tiene muy claro. Me llegaron muchos mensajes, me preguntaron, ¿y este quién es? ¿Para quién trabaja? Dije, ¿viste las notas que consigo? Así que nada, gracias por esto y nos mantenemos en contacto. No, gracias a vos y bueno, disponible cuando deseen. Saludos a todos. Abrazo grande, Lucio. Abrazo.